Hoy se presenta en ADG un libro maravilloso que habla de un personaje histórico en Canarias, concretamente en Tenerife. Es el libro El Santo Hermano Pedro de Betancur y su familia, guanches canarios y repobladores hispanos en el Tenerife del siglo XVI. Su autor, don Nelson Díaz Fría, que bueno, hoy está arropado de su familia, de políticos, de gente que viene a apoyarle una vez más en otro libro que va a presentar. Cuéntenos qué nos trae en esta ocasión este nuevo libro. Bien, pues en esta ocasión presento mi noveno libro sobre el hermano Pedro. Es el segundo libro que escribo sobre el hermano Pedro, y aparte de incluir, pues evidentemente, una biografía sobre este personaje, que es el canario, yo creo que más universal que hemos tenido hasta la actualidad, hago referencia a aspectos inéditos sobre su familia, que en su mayor parte eran antepasados aborígenes de Gran Canaria, guanches de Tenerife, también tiene antepasados procedentes de la península ibérica. Y es un poco la forma de explicar al lector moderno de cómo era la vida en el sur de Tenerife en el siglo XVI a través de estos antepasados del hermano Pedro, de los cuales muchos de los actuales vecinos de esta isla descendemos. Usted toca un aspecto familiar que me parece muy importante en la vida de una persona, porque cuando alguien desarrolla una labor, muchas veces eso viene también por los valores que se le ha inculcado en el núcleo familiar. ¿Qué nos puede adelantar usted de la familia del hermano Pedro? Pues la familia del hermano Pedro es la típica familia campesina de la España del siglo XVII, una familia evidentemente muy religiosa, que vivía la religiosidad conforme a la fe y a la devoción de aquel momento. Y en este sentido yo creo que era una familia pues bastante normal y tradicional, campesina, muy arraigada de las tradiciones del archipiélago canario, y normal en este sentido en cuanto a lo que era la población de la isla de Tenerife en esa época, en la primera mitad del siglo XVII. Fruto de esa religiosidad propia de la época, el hermano Pedro tenía algunos parientes que siguieron también la vocación religiosa, y él mismo sintió la llamada de Dios y decidió cruzar el Atlántico y trasladarse a lo que eran entonces las colonias españolas en América, para servir de esta forma pues a la fe católica. ¿Qué es lo que más admira usted de este personaje? Pues lo que más admiro de este personaje es que, siendo un simple pastor no analfabeto, pero con muy poca ilustración, sabía leer y escribir perfectamente, pero no tenía una gran ilustración, siendo un humilde pastor, un humilde cabrero, eliminó, no tuvo en cuenta los prejuicios que existían en la época. Estamos hablando del siglo XVII, en una sociedad, la colonial española, en la que estaba completamente estratificadas las clases sociales, y así todo el hermano Pedro, adelantándose a su época, supo olvidar estos prejuicios sociales, raciales, económicos que existían, y se ocupó de las personas más desfavorecidas como una especie de precursor de los derechos humanos, en lo que digo, en una época en la que nadie tenía en cuenta la educación de los niños. No existía un sistema de cobertura social accesible para todo el mundo, y sin embargo el hermano Pedro, de su sueldo, pagaba un maestro para educar a los niños pobres que de otra forma no hubieran podido tener acceso a la educación. Se ocupaba de los esclavos, que era el eslabón más marginal y más bajo de la escala social de la época. Se ocupaba de personas que sufrían enfermedades completamente estigmatizadas y marginadas en aquella época, como eran los leprosos. Se ocupaba de los presos, pensemos lo que podían ser los presos en una prisión colonial del siglo XVII. O sea, lo verdaderamente llamativo del hermano Pedro es que pudiera vencer esos prejuicios en una época en la que esto se tenía por asumido y prácticamente nadie lo cuestionaba, y en este sentido yo creo que su mensaje es intemporal, o sea que puede ser aplicado a todo tiempo y lugar. Precisamente el sábado se celebra una nueva ruta, una nueva edición de la ruta del hermano Pedro. ¿Es usted de los que hace esa ruta, don Nelson? La hice, si es la que yo creo recordar, que parte de Ifonche y acaba en el pueblo de Vilaflorechasna, que es la cuna natal del hermano Pedro. La hice hace unos cuantos años. Ahora la verdad que sinceramente ahora mismo no le podría decir si podría hacerla o no, pero en todo caso, si es la ruta que yo digo, que parte del caserío de Ifonche y acaba en el pueblo de Vilaflor, la hice hace algunos años y se la recomiendo vivamente a todo el mundo, ya sea desde un punto de vista puramente religioso, como creyente, o bien simplemente una persona que desee disfrutar de las bellezas naturales del municipio de Vilaflorechasna. Bueno, el hermano Pedro fue canonizado por la Iglesia Católica. ¿Le reza usted al hermano Pedro? Soy creyente y evidentemente como creyente y feligres de la Iglesia Católica, pues tengo en cuenta mis oraciones a los santos de especial veneración, que es algo muy íntimo y muy particular de cada creyente. En mi caso es evidente que sí he rezado y me he encomendado al hermano Pedro. Viendo un poco todos los libros que usted ha escrito, me di cuenta, don Nelson, que tiene usted una gran pasión por el sur de Tenerife, ¿no? Hombre, yo soy natural del sur de Tenerife, todos mis antepasados son naturales del sur de Tenerife, entonces lo lógico, yo soy en general un apasionado de la historia universal, de la historia de España, que es mi país, de Canarias, que es mi comunidad autónoma, mi región, y evidentemente uno pues tiende a ahondar en sus raíces en la zona geográfica de la cual procede y en la que se encuentran sus ancestros. En mi caso es el sur de Tenerife, y evidentemente siento especial interés
por conocer el pasado de esta tierra. Bueno, es usted un hombre joven, esperemos que siga escribiendo la historia de estos años venideros de la comarca. Eso espero, y que ustedes lo vean y lo puedan leer. ¿Dónde podemos encontrar este libro, don Nelson? Pues supongo que a partir de ahora pues en las librerías. Es un tema de distribución de la editorial, pero evidentemente como cualquier otro libro, pues supongo que en las librerías principales de la isla o del archipiélago canario. Y Editorial Idea, que es la encargada de... Sí, el libro ha sido editado por Ediciones Idea. Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos y que tengan mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ustedes. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.